Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal de debate político, en el que analizamos los principales temas de la actualidad europea e internacional. Soy Amaia Echevarría y en esta semana especial de verano echamos la vista atrás y vemos cuáles son los asuntos más candentes en la actualidad europea que hemos cubierto estos meses. Han sido meses de debates políticos, de análisis y de discusiones en los que hemos cubierto diferentes temas que han sacudido a la capital europea. Así que antes de volver al inicio del curso político en septiembre, echemos un vistazo a cuáles han sido los temas más importantes que hemos tratado en Bruselas Te Quiero. Hemos debatido sobre la postura y el papel de la Unión Europea, desde el cambio climático a las guerras en Ucrania y en Oriente Próximo, pasando por el debate en defensa en el contexto de la cumbre de la OTAN en La Haya y ese famoso aumento del gasto en defensa al 5%. Uno de estos temas nos llevó a comienzos de mayo a Valencia, donde el Partido Popular Europeo celebró su multitudinario congreso. El objetivo era cerrar filas y estrechar su estrategia frente al auge de los populismos y los extremismos. Pero el congreso se vio parcialmente opacado por las protestas masivas contra la gestión de la Dana en octubre de 2024. Recordemos que durante el Congreso se confirmó a la catalana Dolors Montserrat como la secretaria general del Partido Popular Europeo. Pero antes de pasar al debate, veamos qué estaba en juego en el Congreso de la principal fuerza política del Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo fue el ganador de las elecciones europeas de 2024. Reunidas esta semana en Valencia, las familias del PP europeo han celebrado su renovada fortaleza tras varias victorias nacionales, la más reciente en Alemania. Con Ursula von der Leyen al frente de la Comisión, y siendo el PP europeo el grupo más grande del Parlamento y la fuerza dominante en el Consejo, el partido ejerce una indudable influencia sobre la agenda política europea. Pero el mandato no viene sin desafíos. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está cuestionando el orden mundial actual, a la par que desestabiliza la Unión Europea, utilizando aliados como Viktor Orbán y Giorgia Meloni. ¿Dónde deja esto al PP europeo? El muro de contención entre la centroderecha tradicional y la extrema derecha, antes firme, se está desmoronando. ¿Defenderá el partido los principios de los fundadores de Europa o cederá ante el populismo de derechas? Para responder a estas preguntas, a mi compañera Paula Soler la acompañaban Ignasi Guardans, profesor y analista político, y los eurodiputados Leire Pagín del Partido Socialista y Vicent Marsà, de Compromís. Los escuchamos. Lo primero de todo, Ignasi, hagamos balance del Congreso. ¿Piensas que los populares europeos están más unidos que nunca o esta es solo la imagen que Weber quiere vender en Bruselas? No, yo creo que es teatro de cara a la galería, es decir, es un teatro legítimo, es una apariencia de una familia que tiene muchas tensiones interiores, pero que intenta dar una apariencia de normalidad, ¿no? Porque tienen, lo habéis retratado muy bien, tienen esa tensión profunda entre quienes saben, son demócratas en su médula espinal y saben que no pueden estar pactando con la extrema derecha, liderados evidentemente por el partido, la derecha alemana, que por primera vez pues va a tener una fuerza como no tenía hace muchos años. Yo quiero recordar que hace 40 o 50 años, el cálculo, más de 40 años, que no había un ministro de Asuntos Exteriores cristiano-demócrata en Alemania, porque incluso en los tiempos anteriores estaban en coalición con otros. Va a haber, el ministro de Asuntos Exteriores va a ser democristiano, ¿no? Claro, eso no había ocurrido. O sea, y eso se hace al margen totalmente de la extrema derecha. Y en cambio tenemos en España, por no ir más lejos, pues una derecha que necesita y que está muy cerca de la extrema derecha, que le compra su discurso y que baila exactamente al ritmo que le marque Vox, ¿no? Todo eso efectivamente se refleja ahí dentro. Y luego tenemos una presidenta von der Leyen que teóricamente es de una familia política, pero que no quiere oponerse a Pedro Sánchez porque también le necesita para su propia legitimidad, lo cual genera sus propias tensiones. Es decir, que sí, hay dinámicas muy complicadas y realmente unidad, no digo que tengan cisma, pero unidad y paz no es un partido unitario en este momento. De hecho, vamos a volver más tarde a estas dinámicas nacionales, pero Vicent, quería preguntarte como miembro del Grupo de los Verdes,
¿Qué opinas? Me imagino que habréis tenido ocasión de escuchar los discursos de los diferentes líderes europeos que este martes y este miércoles han estado en Valencia. Y el principal tema que han atacado o del que han dado un poco de marcha atrás ha sido el gran Pacto Verde. ¿Crees que esta es una fórmula de éxito que se pueda replicar para seguir ganando elecciones? Bueno, yo creo que, como apuntaba Ignasi, es pues un espacio en el que están teatralizando, lanzando un mensaje de afuera, pero el debate interno existe, en tanto que en el mismo ejemplo que apuntábamos de la coalición en Alemania, el mismo gobierno, en este caso de conservadores y socialdemócratas, también pactó con el grupo, mis compañeros verdes, que se mantuvieran también una serie de inversiones que ayuden al cambio climático, a mitigarlo y adaptarnos, y a que la industria se pueda adaptar a las transformaciones que necesita. Por lo tanto, ese debate lo podemos ver con dos ejemplos. El ejemplo de que lo que se pacta en Alemania luego no es lo que se está haciendo en el Parlamento Europeo de forma habitual. Y por lo tanto, yo creo que ahí es donde tenemos que centrar el espacio de colaboración. Nosotros colaboramos con todos los espacios demócratas que quieren avanzar y que, con la legitimidad de cada uno desde nuestro espacio, queremos construir una Europa más fuerte, y eso pasa también por luchar contra el cambio climático, y estamos siempre enfrente de aquellos que ceden a los discursos de odio, a los discursos que son antidemocráticos, que quieren una Europa mucho más débil, como hace el Partido Popular Español, que siempre está cediendo a aquello que le marca a la extrema derecha, ¿no? Y Leire, vamos contigo ahora mismo. En las elecciones europeas, recordamos que uno de los temas que más preocupaba al electorado eran un poco los de la lucha contra la pobreza, la exclusión social, un apoyo a la economía. Y entonces el Partido Popular Europeo y el grupo de los socialistas en el Parlamento fueron las dos principales fuerzas, pero por primera vez hemos tenido también el grupo de los Patriotas por Europa, de la extrema derecha, en tercer lugar. Entonces, ¿hasta qué punto consideras que podemos hablar de esta victoria del Partido Popular Europeo, o hasta qué punto realmente pueden hacer este show de fuerza que estamos viendo? Bueno, yo creo que, efectivamente, como decían mis compañeros, el Partido Popular planificó hace meses un congreso en el que intentaban enseñar un músculo de potencia política y de unidad. Lo que pasa es que les ha salido mal muchas cosas. En primer lugar, elegir Valencia precisamente como escenario para hacer esa escenificación es un profundo error. Lo es porque es el lugar de Europa en este momento donde hay una mayor negligencia en la gestión de respuestas tan fundamentales como los desastres naturales, con, desgraciadamente, más de 200 víctimas, y con una pésima gestión durante y después de esa catástrofe. En segundo lugar, porque además en Valencia hay un pacto explícito del Partido Popular Regional, donde a cambio del puesto han puesto por escrito el desmantelamiento del Pacto Verde, que supuestamente fue uno de los grandes resultados de Ursula von der Leyen y de todos los que apostamos por esa gran salida de la epidemia, precisamente por el lado de la sostenibilidad ambiental, social y política. Por tanto, es la escenificación de todo lo contrario de lo que quieren vender. Y por eso, desde el principio, se les está atragantando el día a día. Intentan no hacer una foto con el presidente de la región a la que han querido ir. Están mostrando una pésima sensibilidad con la ciudadanía, no recibiendo a las víctimas, a pesar de que von der Leyen sí fue a visitar zonas de catástrofe en otras regiones de Europa. Están intentando hablar de normalidad y de autonomía estratégica de la Unión Europea y de fortaleza, cuando están pactando con quienes quieren acabar con esa fortaleza y esa autonomía europea. Por tanto, me parece que no les ha salido bien esa estrategia de escenificación y de unidad, y desgraciadamente todos podemos pagar muy caro si finalmente esas tensiones internas que hay en el seno del Partido Popular finalmente se van por el lado de los no europeístas y de los no demócratas. Recordáis que en el vídeo escuchábamos este muro de contención entre la extrema derecha y la centro derecha. ¿Hasta qué punto consideráis que se está erosionando, Ignasi? Bueno, yo creo que no hay que simplificar. Y a veces me he llevado algún palo en algún debate en España cuando intento explicar que no todas las derechas son iguales y no todo lo que etiquetamos como extrema derecha es igual. Y entonces, cuando alguno hace eso, como si se hiciera disección de especies animales, ¿no? Hay quien dice, es que estás blanqueando. No estoy blanqueando, pero la realidad no se puede meter. Entonces, por poner un ejemplo, Meloni no es Alternative for Deutschland. Meloni no es Vox. Que lo haya sido en el pasado es posible. Lo fue ciertamente en campaña, se intentó acercar, pero en este momento no. Y además a los grupos políticos hay que medirles no solo por su líder o su cabeza de gobierno, sino por la acción de gobierno. Entonces, en el actual gobierno italiano hay gente muy civilizada, por decirlo así.
¿Eso significa que no haya que tener cuidado con lo que hacen? Sí, pero que creo que es un error poner en el mismo barco, en el mismo discurso, pues Meloni, Vox, Orbán, todo como si fuera lo mismo, porque eso impide justamente trazar puentes donde hay que trazarlos. Meloni está ahí porque tiene una victoria parlamentaria clara, está ahí, que eso es otro debate para otro día, por la chapuza absoluta de la izquierda italiana y su desastre, su falta de unidad, su falta de criterio y todo lo... O sea, hay gente muy, muy interesante ahí, pero políticamente están divididos en grupúsculos y tiene una falta de coherencia muy seria, y entonces todo eso hace que la gente en Italia, gente que no es de extrema derecha, haya apoyado eso. En cambio, por poner un ejemplo, Orbán, que no le llamamos siempre de extrema derecha, pues claro, es extrema derecha durísima, clarísima, y merece sanciones y ser apartado de todo. Y estaba hasta hace 4 días en el propio Partido Popular Europeo, ¿no? Y formaba parte de esa familia. Por tanto, cuidado con el etiquetado. No todo es lo mismo, pero efectivamente donde sí está claro que hay algunas líneas rojas, que es el ir contra la Unión Europea, no respetar los derechos fundamentales, no respetar las libertades individuales y no respetar el sistema democrático tal como lo conocemos, eso sí merece pues mantenerlos aparte, ¿no? Por alusiones, Leire o Vicent, no sé si queréis comentar yo quería sobre... hacer un matiz. A mí no me gusta simplificar en términos generales, yo en eso estoy, por supuesto, contigo, pero Ignacio, me parece que es importante que Meloni demuestre en qué lado está. Porque hasta ahora ha querido jugar a ser el puente entre la Unión Europea y Estados Unidos, que eso puede ser en un momento determinado incluso útil, aunque no comparta muchas de las políticas que hacen, pero en este momento es el momento también de, digamos, tomar posiciones. Y Meloni tiene que demostrar si está del lado de la Unión Europea, de una Unión Europea, por supuesto, democrática, con intereses comunes y fuertes, frente a unas decisiones que están claramente invadiendo nuestros intereses y invadiendo claramente nuestros objetivos. Por tanto, yo creo que Meloni ha llegado el momento también de que decida de qué bando está. Y después también yo creo que tenemos que ser un poco contundentes en el riesgo real que existe hoy en el Parlamento Europeo de que finalmente el Partido Popular en esos matices que puede haber acabe sistemáticamente pactando con quienes quieren acabar con la Unión Europea, porque esa tentación la estamos viendo ya demasiados debates, ¿no? Y esta es una preocupación con la que tenemos que confrontar. Antes de venir a ti, Vicent, vamos a escuchar un vídeo de Maeve, que ha estado en Valencia y ha hablado con Weber, también mi compañero Sandor, porque viene un poco al hilo de lo que estamos comentando. Bueno, escucha, Paula, ha sido una semana un poco rara aquí en España, aquí en Valencia, a causa del apagón de luz que pasó el lunes a las 12:33. Pero el Partido Popular han podido celebrar su congreso aquí en Valencia y la gran noticia fue que eligieron otra vez a Manfred Weber, el político alemán, como su presidente por los próximos 3 años. Euronews' Sándor Giros ha podido hablar con él y le ha preguntado cuáles son las grandes amenazas que Europa tiene hoy día. Los principales competidores para nosotros en los próximos años son los populistas y los extremistas. Estamos enfrentando una ola autoritaria en todo el mundo. Por eso estamos dispuestos a incluir a los partidos conservadores serios de Europa. Por ejemplo, Giorgia Meloni ha demostrado en Italia, junto con Antonio Tajani, que son creíbles, que están orientados hacia el centro. Por eso colaboro con aquellos que son serios, pero con quienes realmente ponen en cuestión a Europa, como Alice Weidel de la AfD o Le Pen, no es posible ningún tipo de cooperación. Ya lo habéis escuchado, el criterio del PP europeo para ser socio en vez de competidor sigue siendo el mismo, ser pro-europeo, pro-Ucrania y pro-Estado de Derecho. Vicent, ¿qué opinas? ¿Se está normalizando el concepto de extrema derecha, la definición de extrema derecha en Bruselas? Yo creo que sí, se está flexibilizando hasta el punto que se duda de si se es o no se es de extrema derecha cuando se está expulsando ilegalmente de su territorio con sentencias en contra e incumpliendo la legalidad internacional a personas que emigraron al territorio italiano. Por lo tanto, es que uno de los criterios que el mismo representante del Partido Popular, líder del Partido Popular Europeo, está diciendo que Meloni lo cumple a rajatabla es falso. No lo cumple. El primer criterio incumplido. Segundo, la cuestión de la supuesta posición proeuropea. Deberá demostrarlo, porque muchas veces en las votaciones en el Parlamento Europeo lo que vemos es que no precisamente vota en favor de una unidad potente y fuerte de las instituciones europeas, sino que muchas veces está jugando a 2 cartas, ¿no? Y en ese caso yo creo que es el espacio evidente que busca el Partido Popular. Es blanquear una derecha más a su derecha para tener los números de poder
seguir avanzando, mientras al mismo tiempo dice serse el que está más al centro de todos los espacios políticos, ¿no? Y tienen que escoger, no es compatible. Y yo creo que para eso estamos las demás fuerzas políticas, no solo para demostrar que hay un espacio posible de acuerdo europeo que avance, que progrese, que dé más libertades y derechos al conjunto de los europeos y europeas, sino también para evidenciar esas incoherencias. No se puede hablar en nombre del Partido Popular Europeo y blanquear totalmente los actos de Meloni si Meloni continúa haciendo, por ejemplo, pasos que incumplen la legalidad internacional. Eso no es ser proeuropeo, es más bien todo lo contrario. Por no hablar de las mujeres, de los derechos de las mujeres. Pero no obstante, yo lo resumiría en una frase. Weber ha dicho esta frase tan grandilocuente que ojalá fuera verdad, ojalá realmente fuera cierta, que el Partido Popular no que pone una línea roja con quienes son realmente de extrema derecha, pero lo dice en un país, en una región, donde sus miembros del Partido Popular están pactando con los que son antieuropeístas, con los que no creen en Europa, niegan el cambio climático y niegan la democracia. Por tanto, decir eso en ese país y en esa región es cero credibilidad, ¿no? Es decir, que en el Parlamento Europeo el muro de contención está siendo un poco flexible para el grupo del Partido Popular Europeo. Por decirlo suavemente, por eso yo creo que este congreso es un congreso en el que se tiene que despejar fundamentalmente la incógnita sobre qué quiere hacer el Partido Popular Europeo en los próximos años. Y creo que estamos en un momento de encrucijada dentro de la Unión Europea suficiente como para que eso quede contundentemente despejado. Y por supuesto que quienes somos demócratas y además europeístas queremos obviamente que el Partido Popular vuelva a ser un partido de pacto de las grandes familias europeas. Ignacio, tú sí que hablabas de que había diferentes derechas. Podemos hablar de derecha buena, derecha mala, no quiero perder amigos, derecha mala. No quiero perder amigos y hago grandes esfuerzos por perder amigos. Pero creo que estamos en los tiempos en que estamos. Yo voy a hacer una analogía, ¿no? Va a haber un cónclave ahora. Va a haber un cónclave ahora. Dentro de la Iglesia hay tensiones que separan a los que están ahí casi tanto más que todo el arco parlamentario del Parlamento Europeo. En algunas cosas. O sea, hay curas obreros ahí que siguen la Iglesia Católica, que no tienen nada que ver con algunos cardenales africanos intransigentes o húngaros, y etcétera. No voy a hacer aquí todo el repertorio. Pero la Iglesia, esa Iglesia que va a intentar escoger a su líder, y ya lo hizo Francisco, intenta mantener su unidad y intenta distinguir entre lo que es absolutamente esencial y cuando hay que excomulgar se excomulga, por decirlo así, y lo que, bueno, pues oye, son distintas cosas que no llegan a la excomunión. A mí me da miedo que a veces en el Parlamento Europeo, mis antiguos compañeros, o en general en una parte de la izquierda europea, y española especialmente la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, tiene una capacidad excomulgante excesiva. Tiene un gran amor por la excomunión. Y entonces tú excomulgado. Y tú excomulgado por ahí, y tú excomulgado. Y entonces acabamos excomulgando a todo el mundo y queda muy poquita gente dentro de la Iglesia, de la parroquia posible, ¿no? De los demócratas. Y hay que tener cuidado con eso. Entonces hemos hablado de Meloni, en el que yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que sacudir a Meloni en los temas de inmigración, con absoluta dureza. Y habrá que vigilar de cerca al nuevo gobierno alemán a ver qué hace. A ver qué hace, porque el nuevo gobierno alemán, el ministro del Interior, que es de derechas y tiene al SPD dentro, a ver qué hacen. Pero esa cosa de tú estás dentro, tú estás fuera, tú eres puro, tú no lo eres, creo que no ayuda en una situación tremendamente complicada. Y pediría, hablo aquí, no hay ningún socialista francés, pero sí hay amigos de los socialistas franceses, y yo tengo algunos amigos ahí que, claro, lo que aplican a un lado lo aplican al otro, porque algunas de las cosas que ha dicho Mélenchon sobre Europa y que ha dicho Mélenchon sobre Rusia son tan antieuropeas y tan dañinas como las peores que ha dicho Meloni. Nos diferenciamos claramente. Bueno, nos diferenciamos, pero han empezado los socialistas franceses, han empezado a diferenciarse, pero han tardado bastante en diferenciarse. De hecho, tenemos un poco esta tensión interna en el PP europeo de la que estamos hablando entre las fuerzas que piden reducir un poco el apoyo a ese Green Deal que veíamos en la anterior legislatura y también reforzar un poco o ser más duros en cuanto a políticas migratorias, y luego tenemos esa otra rama del Partido Popular Europeo que quiere seguir más pegado al centro, más a los socios de la gran coalición de von der Leyen que teníamos hasta 2024. Vicent, ¿cuál crees que va a ganar tú dentro de estas dos tensiones internas que hay en la próxima legislatura? No sé quién va a ganar, pero sé quién quiero que gane. Claro. Y por lo tanto creo que es importante que trabajemos para ello y es bueno para el conjunto de los europeos y europeas. El fascismo, la extrema derecha, nunca ha solucionado nada.
Nada, solo ha creado más problemas, solo ha creado más vacíos de democracia, solo ha creado más odio. Por lo tanto, entre un espacio y otro que está tirándote hacia ganar más libertades y a progresar socialmente y económica, creo que la disyuntiva debería ser muy clara, ¿no? Y ya que vamos a los símiles de la Iglesia, por sus obras las conoceréis, o por sus obras los conoceréis, ¿no? Y por lo tanto, de momento yo veo que las obras más bien no son las de venir hacia un espacio de democracia y de progreso social y económico y proeuropeo, sino que más bien, como decíamos antes, se apunta hacia recurrentes pactos con aquellos que están flirteando, cuando no directamente viven de esparcir el odio, ¿no? Yo creo que hay que estar claramente en un espacio. Nosotros compartimos en el Parlamento debates muy interesantes con algunos compañeros de la derecha y centro derecha, con los que podemos pactar estando en otros espacios, y eso es sano y natural y hay que hacerlo. Lo digo desde un espacio a la izquierda del PSOE, como decías antes, y sin repartir carnets de nada, simplemente ir de verdad a lo que se debe avanzar, ¿no? Y yo creo que ahora es el momento de que se vea, y precisamente el Partido Popular Europeo, yendo a Valencia, hablaremos de la Dana, espero, después, en el espacio que han escogido, que es el espacio de la feria de muestras, que es donde estaban los cadáveres de la Dana. Precisamente Y de no eso... les dejaban entrar a las familias. ¡Wow! Con un pacto con la extrema derecha. Están dejando las cosas muy claras también. Espero que no sea un mensaje simbólico y que sea un error crucial del Partido Popular Europeo. Pero, espero pensar eso. Vamos a tener que cerrar aquí este capítulo. Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por vernos. Hasta pronto. Bienvenidos de nuevo a esta edición de verano de Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal de debate político en el que analizamos los principales temas de la actualidad política e internacional. Estamos echando un vistazo hacia los temas que más han marcado este curso político. Una de esas noticias nos llevó el pasado mes de julio a la ciudad húngara de Budapest, donde miles de personas se reunieron para defender los derechos de la comunidad LGTBIQ+ y el derecho a la reunión frente a las políticas del gobierno húngaro. A ella se unieron más de 70 eurodiputados y en esta ocasión en el plató me acompañaban el eurodiputado socialista Nacho Sánchez Amor y los periodistas Óscar Pandiello de Emblex y Esther Herrera de France 24. Nacho, ¿sorprendió esta reacción masiva? Sí, por la escala, porque los precedentes no eran esa gran manifestación, pero el hecho precisamente de que se haya convertido en una especie de piedra de toque, de test de resistencia de la sociedad civil húngara y europea, hizo que mucha gente, que me lo decían los colegas húngaros, mucha gente que no viene otros años, ha venido este año porque esto era un test. Esto iba más allá de la reivindicación particular a la que están unidas los Pride. Esto era una reivindicación de una sociedad que ha estado aplastada bajo un sistema de poder en el que todos los resortes están en manos de un partido, de una persona que quiere respirar. Y yo creo que se ha tomado nota. Por parte de Orbán, me refiero. Lo que tenemos que tomar nota también es en estos despachos de Bruselas. Hay una sociedad civil húngara que está esperando que la reacción de Bruselas sea la que fue en algún momento y dejó de ser en algún momento en que se necesitó el voto de Orbán para alguna cuestión relativa a Rusia. De hecho, hubo una gran presencia de eurodiputados y de varios alcaldes de ciudades europeas en la manifestación, Esther. Uno de ellos, el organizador de la marcha, que era el alcalde de Budapest, que dijo que si en la Unión Europea se pueden prohibir una marcha del orgullo como la de Budapest, que entonces ningún alcalde está a salvo. Estaba hablando Nacho justo del tema de la reacción que tenía que haber por parte de Bruselas. ¿Cómo va a reaccionar Europa? Yo creo que una de las cosas principales son las que tiene que reaccionar es con procedimientos de infracción. Sabemos que es un proceso largo, que al final hasta que llega al Tribunal de Justicia y luego hay una respuesta, pues es un proceso que incluso puede durar de media unos 2 años. Dicho esto, creo que la Comisión Europea tiene ya no solo el deber, sino la necesidad de actuar. No puede ser que en un país dentro de la Unión Europea, que técnicamente es una democracia, aunque está teniendo actitudes que no son propias de una democracia, tiene que actuar ya no solo con procedimientos de infracción, tiene que ser muchísimo más dura. No puede ser que se prohíba una marcha a favor de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, y más aún cuando se basa en una supuesta protección de los menores. Algo que es, para empezar, algo absurdo y además provoca como una dicotomía, ¿no? A favor de los derechos de ciertas minorías o la protección de los niños, como si no se pudiera proteger
Esto creo que es lo peligroso, y la Unión Europea, si dice que es la que guarda los valores de todos, pues tendría que actuar en consecuencia. Una de las ventajas que conlleva ser parte de la Unión Europea es, Óscar, recibir fondos por parte de la UE para diferentes cosas, diferentes aspectos. ¿Puede un Estado que restringe los derechos y las libertades seguir recibiendo fondos europeos? Pues esa es una pregunta que se deberá hacer la Comisión Europea, también a nivel del Consejo de los países miembros, de hasta qué punto este tipo de actuaciones van justo de la mano de los valores europeos, porque aquí hay que dejar una cosa clara, y es que la Unión Europea hace muchos años que dejó de ser una unión comercial en la cual no hay aranceles entre los miembros, en la cual Schengen hace que la gente se mueva entre países libremente. Es una unión también en valores, y creo que lo que hemos visto hace unos días en Budapest es un claro ejemplo, como comentaba Nacho, de hay un punto de no retorno para la sociedad civil húngara, y que haya sido una manifestación tan multitudinaria explica la preocupación de mucha gente que igual no se habría movilizado hace unos años. Entonces, no sé si esa es la estrategia que debe seguir la Comisión Europea, es una de las herramientas efectivamente que tiene encima de la mesa, pero los países miembros de la Unión Europea tienen que tener una reflexión acerca de si esta es la vía por la que queremos seguir. ¿Puedo, Amaya? Por supuesto. No vinculemos, me parece que no es la lógica vincular esto con fondos. Para entrar en la Unión Europea hay que ser una democracia. Y hay países a los que no dejamos entrar en la Unión Europea porque no cumplen estándares democráticos a los niveles a los que está llegando Hungría. Por lo tanto, la cuestión no es dejar de financiar. La cuestión es que, de modo diferente a como hicimos con Gran Bretaña, hay que enseñar la puerta de salida. Es decir, si su sociedad, si usted como autoridad considera que su país tiene que elegir entre los niños o las libertades básicas de los ciudadanos, su sitio no es este, como no lo es para Erdogan, como no lo es para Georgia. Por tanto, no se trata solo de financiación, se trata de que su sociedad es compatible. Y luego una política que es muy sencilla de hacer, decir las cosas como son. Eso no tarda 2 años. En decir que Hungría se ha convertido en un Estado autoritario, se tardan 5 segundos. Y hay que decirlo. Hay que aprender. ¿Por qué no se dice? Porque no tenemos a Juncker, que saludó a Orbán en aquella situación en un consejo. Hombre, el dictador. Bueno, pues las palabras de Juncker eran proféticas. Pero aquí nadie se atreve a levantar la voz, y por eso yo decía antes que en esta Unión Europea hace falta más Borrells. No se atreve a levantar la voz, pero a lo mejor ha quedado debilitado, Esther, Víctor Orbán, después de este fin de semana. Bueno, ha sido sin duda un mensaje, porque ha vivido muy cómodamente durante más de 10 años en apenas oposición, que él mismo se ha encargado de cargarse. Ahora mismo el alcalde de Budapest puede ser una opción válida para enfrentarse en las próximas elecciones a Orbán. No sé si más debilitado, pero quizás, hablábamos de los valores, la Unión Europea, si no actúa, sí que estará más debilitada. No puede permitir que un Estado miembro actúe de la forma como está actuando. ¿Hay una crisis de valores en ese sentido, Óscar? ¿A nivel europeo? ¿A nivel húngaro? A nivel europeo, ¿no? O sea, quiero decir, ¿hasta qué punto otros gobiernos europeos están adaptando quizás sus discursos políticos por presión electoral? Pues se nos pueden ocurrir unos cuantos que no sé si están en vías de ello, pero que son cercanos al discurso de Orbán. Y aquí hay una cuestión que es paradójica. Las nuevas extremas derechas, o derechas iliberales, o derechas patrióticas, llamémosla como quieran, han hecho de una bandera suya el tema de lo que ellos denominan la defensa de la libertad de expresión y de las libertades individuales. Es paradójico porque esta ley de propaganda que ha llevado a decenas de miles de personas a las calles en Budapest ataca precisamente esos 2 valores, el tema de la libertad de expresión, otros derechos básicos como el tema de la libertad de reunión o de simplemente amar a quien quieras. Entonces, bueno, estamos en un momento de inflexión, no solo para Hungría, sino para el resto de la Unión Europea, que tiene que decidir si quiere seguir defendiendo vehementemente estos valores que hablábamos. Bueno, momento de inflexión o no, seguro que vamos a seguir hablando mucho más tiempo de todo esto, pero ahora tenemos que cerrar aquí esta conversación. Gracias a nuestros invitados por estar aquí y gracias a ustedes por vernos. Hasta pronto.
Bienvenidos a esta edición especial de verano de Bruselas Te Quiero. En el programa de este fin de semana echamos la vista atrás y vemos las noticias que más han marcado la actualidad europea de los últimos meses. Una de ellas fue sin duda la celebración de Eurovisión en la ciudad suiza de Basilea, donde el ganador fue el cantante austriaco JJ con su canción Wasted Love, muy seguido de la intérprete de Israel Yubas Rafael. Pero la política acaparó este año más que nunca el protagonismo de un festival cuyos organizadores trataron de vender como un festival musical y apolítico. En este contexto, recordamos las protestas en Basilea contra la participación de Israel y el rifirrafe entre la Unión Europea de Radiodifusión y Radiotelevisión Española, cuando la televisión pública en España insertó un mensaje en pantalla justo antes de la final en el que pedía paz y justicia para Palestina. Para saber más sobre este tema, hablamos con Dean Buletic, historiador, autor y especialista en Eurovisión. Lo escuchamos. La Unión Europea de Radiodifusión ha intentado que el concurso sea apolítico, pero la política siempre ha estado presente en el evento. No creo que la Unión Europea de Radiodifusión tenga un mandato político para actuar en este sentido. Puede suspender a un miembro si éste viola las reglas de la organización, pero no puede actuar contra un país. Eso es algo que hacen los gobiernos, así que realmente se necesita un contexto político más amplio de acción contra un país para que la Unión Europea de Radiodifusión pueda actuar y para que sus miembros puedan actuar, ya que sus miembros no establecen las políticas exteriores de los países que representan. Para hablar de la polémica acerca del certamen de Eurovisión, vayamos al estudio y veamos lo que se convirtió en una acalorada discusión entre el eurodiputado del Partido Popular, Adrián Vázquez, y la eurodiputada socialista, Cristina Maestre, acompañados también por la corresponsal de La Vanguardia, Ana Buch. Cristina, ¿por qué Israel puede seguir participando en Eurovisión y Rusia fue expulsada en 2022 tras la invasión de Ucrania? Pues porque hay un doble rasero, claramente. Dicen que si se ha politizado, es que está politizada. Hay un doble rasero. Se ha criticado mucho a España porque yo creo que muy acertadamente defendió los derechos humanos ante un exterminio, un genocidio y una guerra perpetua y un ataque descarnizado diario. Adrián, ¿opina usted lo mismo? ¿Opina que Radiotelevisión Española actuó correctamente? Bueno, es un ejemplo más de un gobierno en España que coloniza las instituciones y no entiende lo que es una institución, una entidad pública como Radiotelevisión, que tiene que representar a todos los españoles y lo que no. Entonces yo creo que lo que hay que intentar es hacer que ese Consejo de Administración que toma esas decisiones por Radiotelevisión Española no estén politizados como están, cosa que por cierto ha salido en el informe de Estado de Derecho por cómo se ha elegido ahora la dirección de la televisión pública en España. Pero que dejando eso aparte, yo soy fan de Eurovisión. Eurovisión es político. Siempre ¿O por qué ganó Ucrania en 2022? ¿O por qué nos alegramos mucho cuando ganó Conchita Wurst por el movimiento LGTB? Porque es político, claro que lo es. Pero es un concurso, el mayor no deportivo del mundo, en el que si empezamos a dejar a los políticos y a los gobiernos a utilizarlo para polarizar a la sociedad, es el fin del concurso. Yo lo que digo es que esto ya ha sucedido. En el 65 participaron Francia y Alemania. Han participado Grecia, Chipre y Turquía. Han participado Azerbaiyán y Armenia. ¿Debería vetarse a Israel? Yo creo que no debería vetarse a nadie, a no ser... A Rusia. A no ser... Si me dejas terminar la frase. ¿Cuál es la diferencia? A no ser que la dirección, que son los miembros de la European Public Broadcasters, tomen de manera unánime, como dice el reglamento, que se vete. Cuando eso se decida, yo apoyaré esa decisión. Absolutamente. Pero hasta que eso no se decida, yo, como político, no me voy a meter. Ana, ¿hay que vetar a Israel? Yo no sé si hay que vetar a Israel o no. Lo que sí sé es que este debate lo tenemos cada año, que no es nuevo. Este año lo tenemos, además, con más vehemencia porque estamos viendo las atrocidades que estamos viendo en Gaza, el bloqueo humanitario que ha llevado a Europa, incluso a países nada sospechosos como Países Bajos, a liderar una iniciativa, ¿no?, para suspender o revisar el acuerdo de asociación con Israel, pero es un debate que tenemos cada año. Yo cubrí Eurovisión en el 2022, estuve en Turín en la final y era la edición en que España podía ganar Eurovisión con Chanel, y entonces... Tenía que haber ganado. Podía haberlo ganado. Y quien ganó ese festival fue Ucrania, con una canción dedicada a la madre de uno de los miembros del grupo, pero que reinventaron y le dieron un nuevo significado, con un significado patriótico. Y en ese momento todo el mundo lo entendió y desde entonces Ucrania siempre ha estado entre los 10 primeros, pero no solo eso. En el 2016, si no me equivoco, Jamala ganó Eurovisión, una ucraniana, con una canción dedicada
a las salvajadas que hizo Stalin contra los tártaros. Quiero decir que Eurovisión siempre ha sido un festival muy político, muy politizado, y creo que el riesgo ahora no es tanto esto, sino también cómo está creciendo una desconfianza hacia el sistema de votación. El televoto. Sí, para mí, si el año que viene se vuelve a repetir esta silla, tenemos ya seriamente un riesgo de que la gente no vote porque tema que gente que no ha visto nunca Eurovisión o que no son eurofanes voten simplemente para mandar un mensaje de apoyo a la ultraderecha, por ejemplo. ¿Qué opina usted, Cristina? Yo creo que a nadie le tiene por qué molestar que unos periodistas en una televisión pública apelen a la paz y denuncien que hay más de 50.000 personas, 53.000 a día de hoy, que están muriendo, que han muerto, 100 y pico mil heridas, 14.000 desaparecidos, otros 14.000 niños muertos. ¿A quién le molesta? Lo que a mí me parece intolerable es que se blanquee a un país, o a un gobierno, mejor dicho, porque no es un país, es un gobierno, que está promoviendo un exterminio, un genocidio, y además con las formas de operar, porque bueno, se han visto pantallazos, y ya entro en la pregunta, pantallazos de cómo se ha manipulado el voto, pero esto es claro. Bueno, lo del voto... Como fan de Eurovisión, tampoco me gustó mucho los resultados, sin meter en la ecuación lo de Israel. Yo quería que hubiese ganado el italiano, que me encantó la canción, por cierto. Pero bueno, eso es una cosa que puedo estar de acuerdo en que haya que revisar algo. Pero voy a volver un poco a las decisiones extremas, ¿no? Y es que la verdad es que me sorprende que haya que explicar esto a estas alturas, pero no es que voten unos periodistas, es que son periodistas de una televisión pública. Tienen que representar, como son de una televisión pública, que es un ente pública que pagan todos los españoles, tienen que representar una visión mayoritaria, no polarizada. Y como sabemos que hay una polarización con ese tema, yo creo que lo más responsable... ¿Hay de la libertad de prensa? Yo creo que... ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Bueno, pues no estaban dando una noticia, estaban tomando una decisión de un ente público que lo que tiene que hacer es representar a todos los españoles, o a la gran mayoría. Que se apela a la paz? Entonces, pero que no me hagas demagogia. Yo lo que estoy diciendo es que yo creo que habría sido mucho más elegante que luego, si esos periodistas en sus canales privados deciden hacer eso, por supuesto, Merino. Eurovisión va a seguir acaparando titulares durante los próximos días. El debate está servido, pero hoy aquí no tenemos más tiempo. Si quieren comentar este u otros temas, pueden escribirnos un correo electrónico a bruselas-te-quiero@euronews.com o contactarnos a través de redes sociales. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estar aquí y gracias a ustedes por vernos. Hasta pronto en Euronews. ¡Feliz semana!